Bueno, tercer y último video de esta serie de 3 videos donde el primero de ellos tuvo que ver con una introducción conceptual a la inteligencia artificial y concretamente al Machine Learning y al Deep Learning. El segundo, un ejemplo de Machine Learning aplicándolo a través de Python y las librerías que se usan habitualmente con Python. Y ahora le toca el turno a las redes neuronales o el Deep Learning, donde vamos a seguir lo mismo que mencionábamos recién respecto del Machine Learning, ahora con Deep Learning, justamente con un ejemplo, también con Python y con algunas librerías que tienen que ver específicamente con el Deep Learning y las redes neuronales. Vamos a hablar un poquito de qué buscábamos antes para incorporar otro concepto más. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que podíamos tratar con algoritmos temas de regresión o clasificación? Y habíamos dado en la primera charla justamente un ejemplo claro de la diferenciación entre el tipo de valores que se persiguen con un caso y con otro. En el caso de la regresión serían valores continuos y en el caso de la clasificación valores discretos. Cuando vimos el ejemplo recién, y voy a volver al ejemplo del Machine Learning, justamente eran algoritmos de regresión. Porque ¿qué estábamos buscando? Estábamos buscando justamente un valor que podía ser cualquiera en virtud de una serie de características de entrada, que podía ser el número de habitaciones, luego habíamos sumado también la cercanía a centros comerciales o otros casos como el índice de criminalidad de la zona, y ya sea un solo elemento, una sola característica como el número de habitaciones o tantas como yo quiera, lo que buscaba era con todas ellas o con una de ellas poder estimar el precio promedio de esa vivienda en esa zona. Es decir, que lo que buscaba era un valor. El valor podía ser, bueno, cualquier variante. Aquí tenemos justamente en el gráfico representado una variante que va desde 0 hasta $50.000, pero cualquier valor intermedio podía tener lugar. Por eso es un valor continuo. En este caso vamos a usar un dataset que se llama Fashion MNIST. En realidad esto es una variante de un dataset también muy conocido que se llama MNIST solamente, no Fashion MNIST, que tiene un conjunto de 70.000 números escritos a mano. Esto permite entrenar una red que pretenda clasificar valores del 1 al 10. Acá el truco, o digamos, la cuestión a tener en cuenta es que esos números están escritos a mano por distintas personas, con lo cual no es tan sencillo reconocer o diferenciar un número de otro, puesto que no todos nosotros escribimos los números manualmente del mismo modo, ¿sí? Entonces aquí ese dataset es muy importante, es muy utilizado para preclasificar 10 imágenes. En este caso es algo similar, solamente que en lugar de ser números son prendas de moda, ¿sí? Entonces tiene también 70.000 elementos y lo que en este caso tenemos son también 10 clases de elementos. Por ejemplo, camisa, pantalón, pullover, vestido, saco, sandalia, remera, unas zapatillas de running, ¿sí? O deportivas, una cartera y botas de caña corta, ¿sí? Bien, todos esos elementos van a estar identificados con una escala de grises, ¿sí? Y tienen justamente una definición de 28 píxeles por 28 píxeles. Cada uno de esos píxeles tiene una información. Y es una información justamente de un valor que va de 0 a 255 que identifica la intensidad de ese gris, de modo de poder diferenciar un píxel del otro, logrando en esos 28 con 28 la forma definitiva de cada una de las imágenes. Esto del uso de estos datasets es muy importante que tengan presente que obviamente una de las primeras finalidades es poder hacer lo que estamos haciendo ahora, que es aprender, ¿sí? Con un dataset que ya está preparado para que nos centremos en aprender a manejar los distintos algoritmos de Machine Learning o Deep Learning. Pero también es muy probable que este dataset pueda servirnos para algo que nosotros queremos hacer ya como con un sesgo profesional, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tengo una red neuronal que es capaz de diferenciar, en este caso 10 prendas de moda, diferenciar una de otra y clasificarlas de manera correcta. Yo puedo pensar que esa red puede llegar a tener una gran utilidad si yo quisiera diferenciar otras 10 imágenes de otro tipo de elementos. Supongo, por ejemplo, animales, por decir un caso, ¿sí? Entonces es muy importante que sepan que justamente estos datasets tienen estas dos finalidades y que esta última que digo también es muy utilizada porque mientras yo voy tratando de pulir mi dataset, puedo ir avanzando con el entrenamiento de mi algoritmo con un dataset que sé que no va a ser el definitivo que voy a utilizar, pero sé que tiene un patrón o un común denominador con el que finalmente voy a utilizar. Bien, aclarado esto, vamos a empezar a hacer nuestra primera red neuronal
que va a ser una red de tipo API secuencial, que es una de las más sencillas que existen. Así que para eso vamos a empezar por importar TensorFlow, que es una librería de las más conocidas justamente para trabajar en cuestiones de redes neuronales y deep learning. Y además vamos a importar Keras. Keras es una API que viene con TensorFlow, que se desarrolló con la finalidad de que TensorFlow, entendiendo que no tiene por ahí una interfaz muy amigable, bueno, se hizo una API que se entiende puede ser más sencilla de manejar para aquellos que recién empiezan con esta disciplina. Pero obviamente son de la misma familia. Keras tiene muchas de las cosas de TensorFlow, más allá de que TensorFlow conserva de alguna manera como librería madre, por decirlo de alguna manera, algunas cuestiones particulares aún no incorporadas en Keras. Bien, vamos a incorporar ese dataset justamente a través de Keras Dataset Fashion MNIST, que es como habíamos denominado hoy o identificado al dataset que vamos a utilizar, y ya viene ese dataset con el conjunto de entrenamiento separado de test. ¿Se acuerdan que en el caso de Machine Learning yo tenía que identificarlo o señalarle que yo quería que un 20% fuera para test y un 80% fuera para entrenamiento? En este caso no es necesario porque ya el dataset viene de ese modo, si no tendría que hacerlo. Por lo tanto, fíjense que yo puedo reconocer aquí a través de Shape que ese XTrain Full tiene 60.000 registros, con lo cual de los 70.000 originales quedan 60.000 en entrenamiento y los otros 10.000 en test. Y tengo dos coordenadas a diferencia de antes. ¿Se acuerdan que antes yo tenía la cantidad de observaciones y la cantidad de características? Aquí la cantidad de observaciones son 60.000, pero las características no tengo un número que me dice la cantidad de, por decirlo de un modo muy al estilo de base de datos, la cantidad de columnas que tenía mi dataset. Yo aquí tenía, ven, 506 características, 506 observaciones y 14 características, que eran las columnas de este dataset. Bien, acá tengo un par de valores y no un solo valor. Bueno, esto tiene que ver con lo que decíamos hoy. ¿Por qué? Porque estos elementos son justamente imágenes que tienen 28 por 28 píxeles, ¿sí? Luego me creo un array con los nombres de cada una de las prendas. ¿Por qué? Porque así como antes utilicé Matplotlib, si se acuerdan, para tratar de visualmente reconocer el aspecto de la nube de puntos que me representaba, en este caso, la relación número de habitaciones, precio promedio de la vivienda, bueno, en este caso quiero reconocer, por lo menos para entender un poquito mejor el dataset, más o menos qué es lo que viene y de qué forma lo puedo visualizar, justamente a través de Matplotlib, en este caso a través del método subplots. Subplots me permite a mí poder graficar como en un array, ¿sí? En este caso de 5 por 5, como pueden ver aquí, ¿sí? 5 columnas por 5 filas, permitiéndome ver los primeros 25 elementos del dataset, ¿sí? En este caso, lo que hago es definir a través del subplot con 5 por 5, bueno, las dimensiones del array para este array de muestra y con fixsize el tamaño de la imagen que voy a ver. Y luego voy a recorrer los primeros 25 elementos y voy a mostrarlos con show y voy a setearlos, vale la redundancia, con set, en donde esta parte, digamos, del código que pongo no es necesaria estrictamente, porque lo que me ayuda a mí es poder poner un nombre debajo del gráfico, ¿sí? Que tiene que ver con la intención de que yo pueda tener lo más claro posible los datos que voy a luego analizar. Pero no es algo estrictamente necesario, es un detalle. Para este caso me sirve. Entonces lo pongo y puedo visualizar las imágenes que, como veo, no tienen una gran calidad. ¿Por qué? Porque tienen nada más que 28 por 28 píxeles, ¿sí? Obviamente que siempre a la hora de hacer un algoritmo que analiza imágenes es importante entender que no voy a poder analizar, o no me conviene analizar la imagen por su máxima resolución. Si yo tengo una máxima resolución, la cantidad de píxeles que voy a tener va a ser bastante mayor a 28 por 28 y por ende voy a tener más características, y a mayor cantidad de características el entrenamiento va a ser más lento y más pesado, y también obviamente el algoritmo final lo va a hacer y por ende la predicción va a ser también más lenta. Por ende tengo que entender que ¿cuál es la resolución más conveniente? Porque aquí ya viene dada. Si yo lo tengo que hacer yo por mi cuenta, ¿cuál sería la resolución más adecuada? Bueno,
por decirlo con una definición muy rápida y sencilla, aquella que con la menor resolución pueda permitirme diferenciar un elemento del otro. Bien, de este modo es importante que entiendan que esto va a pasar siempre en cualquier tipo de clasificación de imagen, cualquier sistema de clasificación de imagen. Bueno, luego lo que voy a hacer es crear un conjunto de validación. En este caso no tengo conjunto de validación, sí tenía de entrenamiento de test, con lo cual voy a hacerlo ahora. ¿Cómo lo hago? Bueno, voy a tomar para XValid de XTrainFull los primeros 5000 elementos, ¿sí? Con lo cual, fíjense aquí lo que pongo, 2.5000, quiere decir que va desde el principio, es decir, el elemento 0, hasta el 5000, siempre en Python, cuando se pone el final de un array, de la descripción de un conjunto de elementos, toma el inmediato anterior al número que pone allí, si quiere del 0 al 4999. Y luego, con XTrainFull, que lo voy a poner en XTrain, voy a poner el resto, es decir, del 5000 hasta el último. Lo mismo voy a hacer aquí con el conjunto de iTrainFull, del 0 al anterior al 5000 y del 5000 al último. Pero hay una parte aquí que me estoy pasando de largo y que es este dividido 255.0, que lo tengo aquí y lo tengo aquí, ¿sí? ¿Por qué se hace esto? Recuerden en la explicación del video de conceptos de inteligencia artificial que hablábamos en la parte de Deep Learning del algoritmo del descenso del gradiente, que es aquel que me permite optimizar, ¿sí?, cada una de las fórmulas que podía visualizar dentro de cada neurona. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Cada neurona teníamos una regresión lineal, que usábamos una función de activación para distorsionarla. Bien, todo eso que dijimos en aquella explicación justamente nos llevaba también a la utilización del algoritmo del descenso de gradiente para poder hacer que los pesos que tienen cada una de esas regresiones lineales distorsionadas en cada neurona sea aquel que me dé la mejor función de coste. Para ello, lo que tengo que hacer es normalizar los valores. Esto lo vamos a ver mucho cuando empecemos, aquellos que empiecen con la capacitación y aquellos que trabajen en esto ya lo tienen muy claro también, que es poder lograr que los valores no vayan de 0 a 255, sino que vayan de 0 a 1. ¿Cómo lo hago? Justamente dividiendo cada uno de los elementos que son un valor que va de 0 a 255 justamente por 255, con lo cual cualquier valor que esté entre 0 y 255 y lo divida por 255 me va a dar como resultado un valor que va a estar entre 0 y 1. Bien, luego tenemos la creación de nuestro primer modelo de red neuronal, en este caso de API secuencial, para lo cual voy a utilizar justamente el método sequential de models de Keras. Bien, en ello voy a definir todas y cada una de las capas de mi primera red neuronal, con lo cual la primera que tengo, como está identificado allí claramente en el comentario, es la capa de entrada. En este caso se define con flatten y se dispone justamente una referencia con input shape de que justamente el ingreso van a ser un conjunto de valores que son 28 por 28. ¿Sí? 28 filas por 28 columnas. ¿Sí? Esto hace un total de justamente 28 por 28 elementos. Luego vamos a hacer la primera capa oculta con dense, donde vamos a definir 300 neuronas y la función de activación va a ser ReLU, que como ya comentamos es una de las más conocidas y efectivas y más utilizadas justamente en las redes neuronales. Luego vamos a agregar una segunda capa que va a tener ya una cantidad menor de neuronas, si en este caso va a ser de 100 neuronas y no 300 como en el caso anterior. Fíjese que entre la capa oculta número 1 y la capa oculta número 2 hay una diferencia solamente en la cantidad de neuronas. La forma de definirla y la función de activación es la misma. Y finalmente la capa de salida, que es la que me va a decir justamente cuál es el número de cada una de las características, y en virtud del valor de cada una de las características, el que tenga el valor más alto será el que responda a esa característica. ¿Está bien? Es decir, que tengo 10 elementos de salida, cada uno de esos elementos va a tener un valor, aquel valor que sea mayor va a corresponder, según la posición ordinal, a la prenda de vestir, o en este caso la prenda de moda, que esté en ese número de orden. En este caso la función de activación no es ReLU, sino que es softmax,
que justamente permite identificar, en este caso, una capa de salida que es de tipo de clasificación. Para poder visualizar esto de una manera más óptima o más descriptiva, yo puedo utilizar el método Summary. El método Summary me muestra las características justamente de esta red que acabo de crear. Con lo cual me dice que de entrada yo tengo 784 elementos. ¿Sí? ¿Por qué 784 elementos? Bueno, tengo 784 elementos porque tengo justamente 28 por 28 elementos. ¿Se acuerdan que recién dijimos que la definición de la imagen está por 28 por 28? Entonces el producto justamente me da 784 características de entrada. ¿Sí? Luego tengo la primera capa oculta. En el caso de la primera capa oculta, tiene 784 elementos por 300 pesos de conexión, más 300 términos de sesgo. Por eso es ese número que está allí, que es 235.500, perdón. ¿Por qué? Porque tengo 784 que vienen de la capa anterior, que es la definición de 28 por 28. A eso le agrego las 300 neuronas, por eso 784 por 300. Y a eso le sumo los 300 términos de sesgo que acompañan la fórmula de la regresión lineal. Recuerdan que siempre la fórmula de la regresión lineal sencilla era AX más B, que B era justamente el término de sesgo. ¿Sí? Luego, cuando pasamos a la próxima neurona, ¿sí? ¿Por qué tengo 30.100? Bueno, es la misma cuenta que hicimos hace un rato, solamente que aplicado a este caso. ¿Sí? En esta situación, yo tengo justamente 100 elementos multiplicados por 300, lo cual me da 30.000, y le tengo que sumar 100 términos de sesgo. Y finalmente, la capa de salida, tengo 10 neuronas, por lo tanto, el número final de parámetros es 1010. ¿Por qué? Porque tengo 100 por 10 más 10 términos de sesgo. Entonces tengo 266.610 parámetros, que corresponde justamente a la suma de estas cuentas parciales que aquí vemos y recién explicamos. Bien, paso siguiente, compilar el modelo. Paso previo a el entrenamiento del modelo. Para compilar el modelo, lo que tengo que especificar es la función de pérdida, que está aquí, el optimizador SGD, que son las siglas que identifican el método del descenso del gradiente estocástico, acuérdense que es la función de optimización, y luego la métrica que voy a utilizar, que es accuracy, para medir la eficiencia del modelo. Paso siguiente, empiezo a entrenar el modelo con model fit, donde especifico el X-train, el Y-train, y luego el X-valid y el Y-valid. ¿Se acuerdan que conjunto de entrenamiento y conjunto de validación que tomamos del X-train full y del Y-train full? ¿Se acuerdan aquí? Hace un rato hablamos de eso. Bueno, estos elementos que utilicé para dividir un conjunto de entrenamiento, un conjunto de validación dentro de o partir del conjunto de entrenamiento X-train full e Y-train full, lo voy a utilizar aquí para entrenar el modelo. El hiperparámetro EdPoach me permite especificar la cantidad de entrenamientos que voy a pedirle a este entrenamiento para obtener el mejor modelo. Fíjense que aquí empieza el entrenamiento, esto tarda obviamente un tiempo, y fíjense que me va mostrando en todos los casos 1 de 30, 2 de 30, 3 de 30, o sea, cada una de las etapas del entrenamiento, y en todos ellos me va dando como resultado el valor de la función de pérdida y el valor de la precisión. ¿Bien? Fíjense que la función de pérdida, conforme vayan pasando los pasos, va a ir disminuyendo. En contraposición, la precisión, el accuracy, va a ir creciendo. De modo de que cuando llegue, fíjense que sigue avanzando, 9 de 30, 10 de 30, siguen haciendo cada uno de los entrenamientos, ¿no? Cada uno de los pasos de entrenamiento. Hasta que, llegado el 30 del 30, se supone que debería ser el mejor modelo de todos, ¿sí? Que es este último que está aquí. Fíjense que el valor de la accuracy es el más alto de todos los que he tenido hasta el momento, y el valor de la función de pérdida es la más baja de todos los que he tenido hasta aquí, ¿sí?
Para poder visualizar esto, yo puedo graficar lo que se llama la curva de aprendizaje, que es lo que pasó recién, cómo graficar a través de la curva justamente este proceso en el cual va creciendo la precisión y va disminuyendo la función de pérdida. Lo hago como siempre con Matplotlib, donde en este caso voy a tomar como data frame, como entrada, el history. Acuérdense que aquí yo este proceso, todo esto que está aquí, lo metí en una variable que le puse history. ¿Sí? Bien, entonces el histórico, de la variable histórica, lo pongo aquí en este gráfico y veo que lo primero que está aquí arriba es el accuracy, que ha ido creciendo, y lo que está aquí es la función de pérdida. Aquí tengo las referencias, los pérdida, accuracy y precisión. ¿Sí? Bueno, esto simplemente es para ver gráficamente lo que ya me explica aquí de manera bastante concreta a través de los números, cómo va este proceso de que un parámetro va creciendo y otro va decreciendo hasta llegar al óptimo. Una vez que he llegado a este último, tengo el valor o el modelo que más preciso es y por ende puedo evaluarlo y ver hasta dónde llegué con ese elemento. Bien, lo que me dice aquí es que puedo evaluar ahora, ya no. ¿Sí? ¿Se acuerda que cuando trabajamos aquí, de aquí arriba? Luego con Xtrain e Etrain, o sea, aquí entrené el modelo. ¿Cómo veo si es bueno o es malo? Con el test, que es la otra parte. Entonces aquí el evaluate lo hago con test y me da una precisión del 85% y una función de pérdida 56.55. ¿Sí? Bien, a partir de que considero que el modelo ya está logrado o el mejor modelo que puedo lograr ya lo tengo, pues entonces empiezo a hacer lo que se llaman las predicciones, que es lo mismo que habíamos hecho en el caso de Machine Learning. ¿Sí? Con lo cual voy a crear una variable y prueba y a través de predict del modelo que acabo de obtener le voy a dar 3 valores para probar, ¿sí? Que son los primeros 3 elementos de Xtest. ¿Sí? Podría poner cualquier conjunto, ahora tomo eso para tomar cierta referencia. Y lo que establezco a partir de esto es la predicción a través de un sistema probabilístico, porque predict, ¿qué es lo que hace? Me da la probabilidad de que cuál de los 10 elementos es el que más peso tiene y por ende el que me marca de alguna manera cuál es el elemento de salida que predecir. Fíjense que aquí yo cuando tengo y prueba tengo 3 elementos porque tuve 3 elementos de salida, tengo 3 predicciones. Bien, en esas 3 predicciones me da estos 3 valores que están aquí, son 3 arrays. Son 3 arrays de 10 elementos, porque acuérdense que la cantidad de neuronas de salida eran 10. Fíjense que en este caso me pone un 1 en la última posición en el primer caso, un 1 en la tercera, en el segundo caso, y un 1 en la segunda, en el tercer caso. Con lo cual, lo que yo tengo que asumir aquí es que lo primero que predijo es el valor que se corresponde con el último ordinal. Aquí con el tercer ordinal y aquí con el segundo ordinal. ¿Sí? ¿Cómo lo puedo ver esto de alguna manera? Bueno, justamente puedo tratar de decir, bueno, pero el 1 ¿qué significaba? O sea, ¿qué significaba la última posición? ¿Qué significaba la tercera y qué significaba la segunda? Bueno, lo puedo poner en números, digamos, no por ubicación, sino un número concreto del 0 al 9. Bueno, justamente es lo que estoy haciendo aquí, donde lo que uso es argmax de NumPy, de la función NumPy, y poder ver cuáles son las predicciones y cuáles son los valores originales. La predicción es 9, 2 y 1. ¿Sí? Bien. ¿Por qué 9, 2 y 1? Porque este es el valor, la posición 9, este es la posición 2, acuérdense que la primera es 0, y esta es la posición 1 en el caso de la tercera. ¿Sí? Y los valores originales justamente eran 9, 2 y 1. Con lo cual la predicción fue un 100% exacta. Si esto lo quiero ver de alguna manera, ya no ni como array ni como número, voy a poder verlo como texto. ¿Cómo? Bueno, diciéndome justamente esas predicciones dentro del array class name a qué nombre corresponde. Bueno, la primera a una botita baja, la segunda a un pullover y la tercera a un pantalón. ¿Sí?
Entonces, insisto, aquí con proba puedo ver el porcentaje que tiene de posibilidad que tiene cada una de las opciones. Luego, transformando, mejor dicho, ese valor con argmax a un número que vaya del 0 al 9, puedo ver que la predicción en realidad es 9, 2 y 1, que insisto, lo veo aquí por la posición ordinal, ¿sí? Lo comparo con el valor original y veo que la precisión ya para esos tres casos ha sido del 100%. Puede ser que yo tome otro conjunto de valores y la precisión no sea del 100%. De hecho, el accuracy que yo tengo aquí no es del 100%, o sea, tengo una probabilidad de error. ¿Está bien? Entonces es importante que ustedes visualicen eso, que en este caso que ha sido del 100%, ha sido una circunstancia favorable, pero ha sido una circunstancia justamente fortuita. Puede no haber sido así. Bien, y finalmente describir con el nombre de cada una de las cosas, ¿sí? De cada uno de los elementos de prendas, cuál es la identificación texto de cada uno de estos elementos. Bien, esto es un sencillo ejemplo entonces de cómo tener un algoritmo de redes neuronales que ¿qué hace? Teniendo todo un algoritmo que se entrenó con un conjunto o un dataset de 70.000 imágenes, ahora darle valores y ver si nuevas apariciones, nuevos gráficos pueden asociarse a lo que correctamente representa ese gráfico. Es decir, justamente que aparezca una foto, siempre y cuando sea de 28 por 28 y sea en una escala de grises y sea correctamente asociada con cualquiera de los elementos que ya tiene ese dataset. Bien, hasta aquí la explicación de lo que son redes neuronales puntualmente con una RNA secuencial, que como dije antes es uno de los casos más sencillos, pero que bien vale para tener una primera aproximación a cómo se programa en Python y en particular con Keras y TensorFlow una red neuronal artificial.